Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Maharaj Pariksit. Narayanam Namaskrityam Dharanchaiva Narottaman Devin Sarasvatim Vyasam Tatoya Mudiratit. Sutta Uvacha Atate Samparitanam Svanam Udakam Ikchatam Datun Sankrisnat Gangayam Puraskrityat Yayustriyam. Sutta Goswami dijo: luego los Pándavas, deseando repartirles agua a los parientes muertos que lo habían deseado, fueron al Ganges con Draupadi. Las damas iban delante. Significado: en la sociedad hindú se acostumbra hasta la fecha ir a bañarse al Ganges o a cualquier otro río sagrado cuando ocurre alguna muerte en la familia. Cada uno de los miembros de la familia vierte un tarro de agua del Ganges por el alma que ha partido y camina en una procesión con las damas delante. Los Pándavas también seguían las reglas hace más de 5.000 años. Sri Krishna, siendo primo de los Pándavas, también se encontraba entre los familiares. Tet ninit yot dakan sarve virapyachat visam punat apluta harit padapchat prayaputra sharik yate yalem. Habiéndose lamentado por ellos y habiendo ofrecido suficiente agua del río Ganges, se bañaron en el río, cuyas aguas estaban santificadas por estar mezcladas con el polvo de los pies de loto del Señor. Tantasinan kurupatim dhritarashtam sahanuyam gandarim putrat sokartam pritham krishnam chat madhava. Allí se sentó el rey de los Kurus, Maharaj Yudhishthira, junto con sus hermanos menores, y Dhritarashtra, Gandhari, Kunti y Draupadi, todos sobrecogidos por la pena. El señor Krishna también estaba allí. Significado: la batalla de Kurukshetra se liberó entre los familiares, y por eso todas las personas más afectadas eran también familiares entre sí, como Maharaj Yudhishthira, sus hermanos Kunti Devi, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari y sus nueras, etc. Todos los principales cadáveres estaban relacionados entre sí de una u otra forma. Por consiguiente, la familia estaba unida en el dolor. El señor Sri Krishna también era uno de ellos, y en su carácter de primo de los Pándavas y sobrino de Kunti, así como de hermano de Subhadra, etc. Por lo tanto, el señor se solidarizó igualmente con todos ellos, y en consecuencia comenzó a apaciguarlos como era debido. Sanvayamasa munivir hatta banduns sucharpitam utesu kalasya gatim dasayanat patikriyam. Citando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, Sri Krishna y los munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados. Significado: ningún ente viviente puede alterar las estrictas leyes de la naturaleza, las cuales están bajo las órdenes de la Suprema Persona de Dios. Las entidades vivientes se hallan eternamente bajo el dominio del Señor Todopoderoso. El Señor hace todas las leyes y órdenes, que por lo general se denominan Dharma o religión. Nadie puede crear ninguna fórmula religiosa. Religión significa acatar las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor se enuncian claramente en el Bhagavad Gita. Todo el mundo debe de seguirlo únicamente Él o seguir sus órdenes. Y eso hará que todos se vuelvan felices, tanto material como espiritualmente. Mientras nos hallemos en el mundo material, tenemos el deber de seguir las órdenes del Señor. Y si por la gracia del Señor nos liberamos de las garras del mundo material, entonces en nuestra etapa liberada también podremos prestarle al Señor un amoroso servicio trascendental. En nuestra etapa material no podemos ni vernos nosotros ni ver al Señor, por la falta de la visión espiritual. Pero cuando nos liberamos del afecto material y nos situamos en nuestra forma espiritual original, podemos vernos a nosotros y ver al Señor, cara a cara. Mukti significa reintegrarse a la posición espiritual original de uno, después de abandonar el concepto material de la vida. Por consiguiente, la vida humana tiene la finalidad
específica de que nos capacitemos para esta libertad espiritual. Desafortunadamente, bajo la influencia de la energía material ilusoria, aceptamos esta transitoria vida que solo es de unos cuantos años como nuestra existencia permanente. Sí, pues quedamos engañados con la posesión de un supuesto país, hogar, tierra, hijos, esposa, comunidad, riquezas, etc., que son representaciones falsas creadas por Maya, la ilusión. Bajo el dictado de Maya peleamos entre nosotros para proteger esas falsas posesiones. Mediante el cultivo del conocimiento espiritual podemos darnos cuenta de que no tenemos nada que ver con todos esos enseres materiales. Así quedamos libres de inmediato del apego material. Esta disipación de los recelos de la existencia material tiene lugar de un modo instantáneo por la asociación con los devotos del Señor, quienes son capaces de inyectar el sonido trascendental en las profundidades del corazón confundido, y con ello hacer que uno quede prácticamente liberado de toda lamentación y engaño. Ese es el resumen de las medidas para tranquilizar a aquellos que están afectados por la reacción de las estrictas leyes materiales, exhibidas en las formas de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, factores irresolubles de la existencia material. Las víctimas de la guerra, es decir, los miembros de la familia de los Kurus, se estaban lamentando de los problemas de la muerte, y el Señor los tranquilizó en base al conocimiento. Sadayit Vayata Satro Swan Rajyan Kitabair Hitam Kantayit Basato Ranyat Kachat Sparsat Shatayusam. El hábil Duryodhana y su bando usurparon astutamente el reino de Yudhishthira, que no tenía ningún enemigo. Por la gracia del Señor, la recuperación se llevó a cabo, y los inescrupulosos reyes que se unieron a Duryodhana fueron matados con él. Otros también murieron, habiéndose disminuido la duración de sus vidas por haber manipulado ásperamente el cabello de la reina Draupadi. Significado: en los días gloriosos o antes del advenimiento de la era de Kali, los brahmanas, las vacas, las mujeres, niños y ancianos eran debidamente protegidos. Primero, la protección de los brahmanas mantiene la institución de Varna y de Ashram, la cultura más científica para el logro espiritual. Segundo, la protección de vacas mantiene la más milagrosa forma del alimento, es decir, la leche, para conservar los tejidos más finos del cerebro en aras de la comprensión de los propósitos más elevados de la vida. Tercero, la protección de las mujeres mantiene la castidad de la sociedad, mediante la cual podemos obtener una buena generación para la paz y tranquilidad y progreso en la vida. Cuarto, la protección de los niños le da a la forma humana de vida su mejor oportunidad de prepararse por la senda para liberarse del cautiverio material. Esa clase de protección de los niños comienza desde el mismo día de su concepción, a través del proceso purificatorio de Garbhadana Sanskara, el comienzo de la vida pura. Quinto, la protección de los ancianos les da a estos una oportunidad a prepararse para una vida mejor después de la muerte. Toda esta visión se basa en factores que conducen hacia una humanidad triunfante, en contraste con la civilización de perros y gatos refinados. La matanza de las inocentes criaturas anteriormente mencionadas están totalmente prohibidas, pero incluso por insultarlas se reduce la duración de la vida de uno. En la era de Kali ellos no son debidamente protegidos. Por eso la duración de la vida de la generalidad de la gente actual se ha cortado considerablemente. La Bhagavad Gita se afirma que cuando las mujeres se vuelven poco castas por la falta de protección adecuada, aparecen los niños no deseados, que reciben el nombre de Varna Sankara. Insultar a una mujer casta significa causar un desastre en la duración de la vida. Dushasana, su hermano de Duryodhana, insultó a Draupadi, una dama casta ideal, y en consecuencia los malvados murieron prematuramente. Esas son algunas de las estrictas leyes del Señor que se mencionaron con anterioridad. Yayayit bat shotbamidaistam trivir utama kalpakai
Tajasat Pavanam Diksut Sata Manior Ivatanot. El señor Sri Krishna dijo que Maharaj Yudhishthir dirigiera 3 Ashvamedha Yagyas. Sri Krishna hizo que Maharaj Yudhishthir dirigiera 3 Ashvamedha Yagyas, sacrificios de caballo, bien ejecutados, y con ello hizo que en todas las direcciones se glorificara la virtuosa fama de este, tal como la de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. Significado. Esto es algo así como el prefacio de los Ashvamedha Yagyas que realizó Maharaj Yudhishthira. La razón de ello es que Maharaj Yudhishthira era un devoto puro del Señor, y solo por la gracia de este que estaba al mismo nivel que el Rey del Cielo, aun a pesar de ser que ejecutó únicamente 3 yagyas, mientras que el Rey del Cielo ejecutó cientos de ellos. Esa es la prerrogativa del devoto del Señor. El Señor es equitativo con todo el mundo, pero un devoto del Señor es más glorificado por estar siempre en contacto con el supremamente grande. Los rayos del sol se distribuyen equitativamente, pero aún así hay algunos lugares que siempre están oscuros. Eso no se debe al sol, sino a la capacidad receptiva. De igual manera, aquellos que son devotos del Señor 100% obtienen la misericordia del Señor en su máxima expresión, misericordia que siempre se distribuye equitativamente por todas partes. Amantriya Pando Putramscha Saineyot Dabba Sanyotat Dvaipayana Divir Vipray Pujitai Patipujita. El señor Sri Krishna se preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu, después de haber sido adorado por los brahmanas, encabezados por Srila Vyasadeva. El Señor también correspondió con los saludos. Significado. Sri Krishna era aparentemente un satriya y no tenía que ser adorado por los brahmanas, pero todos los brahmanas allí presentes, encabezados por Srila Vyasadeva, sabían que él era la persona de Dios y por eso lo adoraron. El Señor correspondió con los saludos solo para hacerle honor a la orden social de que un satriya obedece a la orden del brahmana. Aunque todos los sectores responsables siempre le ofrecieron al Señor Sri Krishna los respetos que se debe al Señor Supremo, el Señor nunca se desvió de la costumbre habitual que existen entre las 4 órdenes de la sociedad. El Señor observó deliberadamente todas esas costumbres sociales, de manera que los demás nos siguieran en el futuro. Ganton kritan matir brahman dvarakam pratan astitah upalevet avit davantim otaram bayat vivalam. En cuanto él se sentó en la cuadriga para partir hacia Dwarka, vio que Uttara, atemorizada, se dirigía apresuradamente hacia él. Significado. Todos los miembros de la familia de los Pándavas dependían por completo de la protección del Señor. Por consiguiente, el Señor los protegía a todos ellos en todas las circunstancias. El Señor protege a todo el mundo, pero aquel que depende completamente de él, el Señor lo cuida de un modo especial. El padre le presta más atención al hijo pequeño que depende exclusivamente de él. Uttaro vacha pahi pahi mahayogin deva deva jagat patet nanyantuat avayam pasyet yatra mrityu parasparam. Uttara dijo: oh Señor de señores, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos. Por favor, protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de la garra de la muerte. Significado. Este mundo material es el mundo de la dualidad, en contraste con la unidad que hay en el reino absoluto. El mundo de la dualidad está compuesto de materia y espíritu, mientras que el mundo absoluto es todo espíritu, sin ningún vestigio de las cualidades materiales. En el mundo dual, todos están tratando falsamente de volverse el amo del mundo, mientras que en el mundo absoluto el Señor es el Señor absoluto, y todos los demás son sus servidores absolutos. En el mundo de la dualidad, todos están envidiosos de todos los demás, y la muerte es inevitable debido a la existencia dual de la materia y el espíritu.
Para el alma entregada, el Señor es el único refugio contra el temor. En el mundo material, uno no puede salvarse de las crueles manos de la muerte, sin haberse entregado a los pies del loto del Señor. Para el alma entregada, el Señor es el único refugio contra el temor. En el mundo material, uno no puede salvarse de las crueles manos de la muerte, sin haberse entregado a los pies del loto del Señor. Avidrabatit man itza saras tapta yaso vivo kaman dahatu man natat mamit garbot nipatyatam. Oh mi Señor, tú eres todopoderoso. Una flecha de hierro incandescente se dirige rápidamente hacia mí, mi Señor. Que me queme a mí personalmente, si así lo deseas, pero por favor no dejes que queme a mi embrión y que haga que aborte. Mi Señor, ten la bondad de hacerme este favor. Significado. Este incidente ocurrió después de la muerte de Abhimanyu, la esposa de Uttara. Uttara, la viuda de Abhimanyu, debió haber seguido el sendero de su esposo, pero debido a que estaba embarazada, Maharaj Pariksit, gran devoto del Señor, se hallaba en estado de embrión. Ella era responsable de protegerlo. La madre tiene la gran responsabilidad de brindarle una protección total al niño. En consecuencia, Uttara no sentía vergüenza de expresar esto francamente ante Sri Krishna. Uttara era la hija de un gran rey, esposa de un gran héroe y la alumna de un gran devoto. Y luego fue además la madre de un gran rey. Ella era afortunada en todos los aspectos. Sutta uvacha upadarya vachastasyat bhagavan bhakta vatsalat apandavam ivam kartum draunir astram abodhyatam. Sutta Goswami dijo, habiendo escuchado pacientemente las palabras de ella, Sri Krishna, quien es siempre muy afectuoso con sus devotos, pudo de inmediato entender que Ashvatam, el hijo de Dronacharya, había lanzado el Brahmastra para acabar con la última vida de la familia Pándava. Significado. El Señor es imparcial en todos los aspectos, pero aún así se inclina hacia sus devotos, porque hay una gran necesidad de esto en aras del bienestar de todos. La familia Pándava era una familia de devotos, por lo tanto el Señor quería que ellos gobernaran el mundo. Esta fue la razón por la que él derrotó el régimen de la compañía de Duryodhana y estableció el régimen de Maharaj Yudhishthira. Por consiguiente, él también quería proteger a Maharaj Pariksit, quien se encontraba en estado de embrión. A él no le gustaba la idea de que el mundo se quedara sin los Pándavas, la familia de devotos ideales. Taryevatma munitsrestas Pándava panchas sayakam atmano avimukhan diptam Alaksyatranit Upadadum. Otto Saunaka, el principal entre los grandes pensadores munis. Los Pándavas, viendo que el deslumbrante Brahmastra se dirigía hacia ellos, empuñaron sus 5 armas respectivas. Significado. Los Brahmastras son más finos que las armas nucleares. Ashvatthama disparó el Brahmastra simplemente para matar a los Pándavas, es decir, a los 5 hermanos encabezados por Maharaj Yudhishthira. Y el único nieto de estos, el cual se hallaba en el vientre de Uttara, de modo que el Brahmastra es más eficaz y fino que las armas atómicas. No era ciego como estas últimas. Cuando se lanza la bomba atómica, esta no discrimina entre el blanco y lo demás. Las bombas atómicas principalmente le hacen daño a los inocentes, porque no pueden ser controladas. El Brahmastra no es así. El Brahmastra distingue el blanco de los demás y procede conforme a ello, sin hacerle daño al inocente. Vyasanam viksyat tattesam mananya visayatmanam sudarsanenat swastrenat swaman raksan vyadat vivu. La todopoderosa suprema persona de Dios Sri Krishna, habiendo observado que un gran peligro acechaba a sus devotos puros, quienes eran almas totalmente entregadas, esgrimió de inmediato su disco Sudarshan Chakra para protegerlos. Significado. El Brahmastra, el arma suprema lanzada por Ashvatthama, era un arma similar a la nuclear, pero con más radiación y calor que esta. Ese Brahmastra es el producto de una ciencia más sutil, siendo el producto de un sonido más fino, un mantra que se encuentra en los Vedas. Otra ventaja de esa arma es que no es ciega como el arma nuclear, pues puede ser dirigida únicamente hacia el blanco y nada más.
Asvatama lanzó el arma solo para acabar con todos los miembros varones de la familia de Pandu. Por lo tanto, era en un sentido más peligrosa que las bombas atómicas, porque podía penetrar incluso en el lugar más protegido de todos y nunca errar el blanco. Sabiendo todo esto, Sri Krishna esgrimió de inmediato su arma personal para proteger a sus devotos, lo cual no tenían a nadie más que Krishna. En Bhagavad Gita, el Señor ha prometido claramente que sus devotos nunca habrán de ser vencidos, y él se comporta conforme a la calidad y grado del servicio que le prestan los devotos. ¿Qué es significativa la palabra Ananyat Visayatman? Los Pandavas dependían de la protección del Señor en un 100%, aunque todos ellos eran de por sí grandes guerreros. Pero el Señor no les hace caso ni siquiera a los más grandes guerreros. Además, los vence en un 2×3. Cuando el Señor vio que no quedaba tiempo para que los Pandavas contraatacaran el Brahmastra de Asvatama, esgrimió su arma, incluso a riesgo de romper su propio voto. Aunque la batalla de Kurukshetra estaba casi terminada, aún así, de acuerdo con su voto, él no debió haber esgrimido su propia arma. Pero la emergencia era más grande que el voto. Él es mejor conocido como Bhakta Vatsala, el amante de sus devotos. Así pues, prefirió continuar como Bhakta Vatsala antes de ser un moralista mundano, que nunca rompe su solemne voto. Antarasta sarva bhutana madma yorisvaro harim svatvayat brinot garbam vairat tyag kurut tantavim. El Señor del misticismo supremo, Sri Krishna, reside en el corazón de todos en la forma de Paramatma. Como tal, solo para proteger al descendiente de la dinastía de Kuru, cubrió el embrión de Uttara con su energía personal. Significado por Srila Gracias en la Prabhupada. El Señor del misticismo supremo puede residir simultáneamente dentro del corazón de todos, o incluso dentro de los átomos, mediante su aspecto Paramatma, su porción plenaria. Por consiguiente, desde dentro del cuerpo de Uttara, él cubrió el embrión para salvar a Maharaj Pariksit y proteger la descendencia de Maharaj Kuru, de quien el rey Pandu también era descendiente. Tanto los hijos de Dhritarashtra como los de Pandu pertenecían a la misma dinastía, la de Maharaj Kuru. En consecuencia, todos ellos eran generalmente conocidos como Kurus. Pero cuando hubo diferencias entre las dos familias, a los hijos de Dhritarashtra se les conocía como Kuru, mientras que a los hijos de Pandu se les conoció como Pandavas. Como todos los hijos y nietos de Dhritarashtra fueron matados en la batalla de Kurukshetra, el único hijo de la dinastía se le designaba como el hijo de los Kurus. Dadyapyastram brahmasirat tutamogam chapratikriyam vaisnavanteyat asadyat samasamyat brigut dvaham. Oh Saunaka, aunque la suprema arma Brahmastra lanzada por Asvatama era irresistible y no podía ser detenida ni contrarrestada, fue neutralizada y desbaratada al confrontar la fuerza de Vishnu, Señor Krishna. Significado. En la Bhagavad Gita se dice que el Brahma Yoti, o la brillante refulgencia trascendental, descansa en el Señor Sri Krishna. En otras palabras, la brillante refulgencia conocida como Brahmateyas no es más que el conjunto de los rayos del Señor. De la misma manera en que los rayos del Sol son rayos del disco solar. Así que esa arma Brahmastra, aunque era irresistible en sentido material, tampoco pudo superar a la suprema fortaleza del Señor. El arma denominada Brahmastra que Asvatama lanzó fue neutralizada y desbaratada por el Señor Sri Krishna mediante su propia energía, es decir, él no esperó a que nadie más lo ayudara, porque él es absoluto. Mamastat kietat archaryam sarvashcharyamayet chutet yaidam mayaya devyat sveyatyavati hanti ayam. Oh brahmanas, ¿no creían que esto es algo especialmente maravilloso entre las actividades de la misteriosa e infalible persona de Dios? Él mantiene y aniquila todas las cosas materiales mediante su propia energía trascendental, aunque él mismo es inaciente. Significado.
Las entidades del Señor siempre son inconcebibles para el diminuto cerebro de las entidades vivientes. Nada es imposible para el Señor Supremo, pero a nosotros todas sus acciones nos parecen maravillosas. En consecuencia, Él siempre está más allá del alcance de los poderes de concebir. El Señor es perfecto 100%, mientras que los demás, es decir, Narayan, Brahma, Shiva, semidioses, todos los demás son seres vivientes, poseen únicamente diferentes porcentajes de dicha perfección. Nadie es igual ni más grande que Él no tiene rival. Brahma teyo vinirmuktai ratmayai sahat krishnayat pranayat vimukant krishnam idam ahat pitah asi satim. Salvados así de la radiación del Brahmastra Kunti Devi, la casta devota del Señor, sus 5 hijos y Draupadi le hablaron al Señor Krishna mientras partía para el hogar. Significado: a Kunti se la describe aquí como Sati, o casta, debido a la devoción pura que poseía por el Señor Sri Krishna. Lo que ella tenía en mente se expresará ahora en las siguientes oraciones al Señor Krishna. Un casto devoto del Señor no acude a otros, es decir, a ningún otro ser viviente o semidios, ni siquiera para salvarse del peligro. Esa fue siempre la característica de toda la familia de los Pándavas. Ellos no tenían nada más que a Krishna. Por consiguiente, el Señor también estaba siempre dispuesto a ayudarlos en todos los aspectos y en todas las circunstancias. Esta es la naturaleza trascendental del Señor. Él corresponde con el devoto por la dependencia de éste. De modo que uno no debe de buscar la ayuda de imperfectos seres vivientes o semidioses, sino que debe buscar toda la ayuda del Señor Krishna, quien es competente para salvar a sus devotos. No obstante, un devoto así, de casto, nunca le pide ayuda al Señor, pero el Señor espontáneamente siempre está ansioso de prestarle ayuda. Kunti uvachat namasye purusam tvadyam ishvaram prakrite param alaksyan sarvabhutanam antarbahir avastitam. Srimati Kunti Devi dijo: Oh Krishna, te ofrezco a ti mis respetuosas reverencias porque tú eres la personalidad de Dios original y las cualidades del mundo material no te afectan. Tú existes tanto dentro como fuera de todo, y aún así eres invisible a los ojos de todos. Significado: Srimati Kunti Devi estaba perfectamente consciente de que Krishna es la persona de Dios original. Aunque él estaba haciendo el papel de sobrino de ella, una dama tan iluminada como ella no podía cometer el error de ofrecerle reverencias a su sobrino. Por consiguiente, ella se dirigió a él designándolo como el Purusa original que se encuentra más allá del cosmos material. Aunque toda entidad viviente también son trascendentales, no son ni originales ni infalibles. Las entidades vivientes son propensas a caer bajo las garras de la naturaleza material, pero el Señor nunca es así. En los Vedas, por lo tanto, se lo describe a él como la principal de todas las entidades vivientes, Nitya Nityanam Chetanas Chetaranam. Luego se le designa además como Íspara o el controlador. Las entidades vivientes, los semidioses, tales como Chandra y Surya, también son hasta cierto punto Ísvaras, pero ninguno de ellos es el Ísvara supremo o el controlador máximo. Krishna es Paramesvara, la superalma. Él se encuentra tanto dentro como fuera. Aunque él estaba presente ante Srimati Kunti Devi como sobrino de ella, también se encontraba dentro de ella y de todos los demás. La Bhagavad Gita 15.15, el Señor dice: yo estoy situado en el corazón de todos, y solo gracias a mí uno recuerda, olvida y está consciente. A través de todos los Vedas, yo soy lo que ha de conocerse. Yo soy el compilador del Vedanta y el maestro de los Vedas. La reina Kunti afirma que el Señor Krishna, aunque estaba tanto dentro como fuera de todos los seres vivientes, aún así era invisible. El Señor es, por así decirlo, un enigma para el hombre común. La reina Kunti experimentó personalmente que Krishna estaba presente ante ella, y que sin embargo él entró en el vientre de Uttara para salvar al embrión de este último del ataque del Brahmastra de Ashvatthama. Kunti misma estaba intrigada acerca de que Sri Krishna estaba dentro y fuera de todo, o estaba localizado.
En verdad las dos cosas son ciertas, pero él se reserva el derecho de exponerse ante personas que no son almas entregadas. Esta cortina restrictiva se denomina la energía de Maya, del Señor Supremo, y ella controla la ilimitada visión del alma rebelde. Eso se explicará de la siguiente manera. Maya Yavanit Kanchanam Anyadoksayam Avyayam Nalaksyemudat Drisaham Natot Natyadaro Yata. Estando más allá del alcance de la ilimitada percepción de los sentidos, tú eres el factor eternamente irreprochable que está cubierto por la cortina de la energía alucinante. Tú eres invisible para el observador necio, de la misma manera que un actor al desempeñar un papel no es reconocido. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita Sri Krishna afirma que las personas de poco conocimiento, poco inteligentes, lo toman equivocadamente por un hombre ordinario como nosotros, y que por ello lo menosprecian. Aquí la reina Kunti confirma lo mismo. Las personas poco inteligentes son aquellas que se rebelan. Aquí la reina Kunti confirma lo mismo. Las personas poco inteligentes son aquellas que se rebelan en contra de la autoridad del Señor. Dichas personas son conocidas como asuras. Los asuras no pueden reconocer la autoridad del Señor. Cuando el propio Señor aparece entre nosotros como Ram, Nrsimha, Varaha o en su forma original de Krishna, realiza muchos actos maravillosos que son humanamente imposibles de realizar. Como habremos de encontrar en el 10º canto de esta gran obra literaria, Sri Krishna, incluso en los días en que aún se hallaba en el regazo de su madre Yasoda, él exhibió actividades trascendentales, imposibles de realizar. Él mató a la bruja Putana, pese a que ella untó veneno en el pecho solo para matar al Señor. Él chupó el pecho de ella, tal como lo haría un bebé ordinario. Chupó también su propia vida. Asimismo, él levantó colina Govardhan, tal como un niño levanta un hongo. Permaneció de pie continuamente durante varios días, tal como solo para brindarle protección a los residentes de Vrindavan. Estas son algunas de las ideas sobrehumanas del Señor que se describen en la escritura védica autoritativa, tal como los Puranas, Itihasas, historias, y Upanishad. Él ha dado instrucciones maravillosas en la forma de la Bhagavad Gita. Él ha exhibido facultades maravillosas como héroe, cabeza de familia, maestro y renunciante. Él es aceptado como la suprema persona de Dios por personalidades muy autoritativas como Vyasadeva, Devala Asita Narada, Madhvacharya Sankaracharya, Ramanuja Acharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y todas las demás autoridades de la línea. Él mismo ha declarado otro tanto en muchos lugares de la escritura auténtica. Aún así existe una clase de hombres con mentalidad demoníaca, que siempre están reacios a aceptar al Señor como la suprema verdad absoluta. Esto se debe en parte a su escaso acopio de conocimiento y en parte a su terca obstinación, que es el resultado de diversas fechorías realizadas en el pasado y en el presente. Personas de esta clase no pudieron reconocer al Señor Sri Krishna ni siquiera cuando Él estuvo presente ante ellos. Otra dificultad que existe es aquellos que dependen más de sus imperfectos sentidos. Ellos no pueden llegar a comprender que Él es el Señor Supremo. Dichas personas son como el científico moderno. Ellas quieren conocer todo por medio de su conocimiento experimental. Pero no es posible conocer a la Suprema Persona mediante el imperfecto conocimiento experimental. Ahora se le describe aquí como Adoksaya, que está más allá del alcance del conocimiento experimental. Todos nuestros sentidos son imperfectos. Nosotros decimos que lo observamos absolutamente todo, pero hemos de admitir que únicamente podemos observar las cosas bajo cierta condición material, las cuales también están más allá de nuestro control. El Señor está más allá de la observación de la perspectiva de los sentidos. La reina Kunti acepta esta deficiencia del alma condicionada, especialmente de las pocas casi inteligente femenina. Para las personas como poco inteligentes, debe de ver cosas tal como templos, mezquitas e iglesias, de modo que pueden comenzar a reconocer la autoridad del Señor escuchando a la autoridad hablar de Él en esos lugares sagrados.
Para los hombres poco inteligentes, ese comienzo de la vida espiritual es esencial. Únicamente los hombres necios censurarán establecimientos de los dichos lugares de adoración, que se requieren para elevar al nivel de los atributos espirituales de la masa. Para las personas poco inteligentes, el postrarse ante la autoridad del Señor, como generalmente se hace en los templos, mezquitas e iglesias, es tan beneficioso como para los devotos adelantados lo es meditar en él mediante su servicio activo. Srila Prabhupada ki jai, Kunti Devi ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo.